Buenos días, soy Rosa Ramos, residente de cuarto año de anestesiología del Hospital Universitario Araba y junto a mis compañeros Javier Estalayo y Larraitz Ruiz de la Torre presentaremos y expondremos hoy la sesión de seguridad en anestesia. La sesión la hemos dividido en 5 puntos. Empezaré yo hablando sobre la introducción y los conceptos clave de esta sesión. A continuación, Javier hablará sobre los tipos de errores y por último, Larraitz hablará sobre el manejo de recursos en las crisis y cómo podemos notificar estos incidentes. Comenzamos entonces con la introducción. Tenemos que tener en cuenta varios datos. Más en concreto, en estos últimos años, en el año 2006, el estudio NEAS arrojó que casi 7.400 muertes en España fueron evitables, o que en Estados Unidos el error médico está estimado como la tercera causa de muerte. Y con esto respondemos a la pregunta de qué es la seguridad en anestesia. Al final es reducir el daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable, o lo que es lo mismo, evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria. En conclusión, es evitar lesiones al paciente causadas por nosotros mismos. Lo que está claro es que es un componente esencial para la calidad asistencial y que es condición indispensable previa para la realización de cualquier actividad clínica. En 1999 se publica el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que concluye que los errores humanos en el sistema sanitario provocan miles de muertes al año, hasta casi 100.000 muertes relacionadas con errores médicos, que es un dato muy alto. La Declaración de Helsinki de 2010 sobre la seguridad de los pacientes en anestesiología subraya que el anestesista tiene un papel clave en la seguridad del paciente y desarrollan estándares internacionales para una práctica segura de la anestesia. Podemos ver en la diapositiva 2 tablas que nos hablan acerca de requisitos en esa Declaración de Helsinki o de protocolos recomendados, tales como protocolos para valoración preoperatoria, para control de infecciones o incluso protocolos de intubación difícil. Vamos a hablar ahora sobre 3 conceptos clave a tener en cuenta en esta sesión. Un incidente es cualquier suceso o circunstancia que dañe o pueda dañar innecesariamente a un paciente. Un evento adverso es un incidente que resulta en un daño del paciente incluyendo la enfermedad, la lesión, el sufrimiento o la incapacidad. Puede ser algo físico, social o psicológico. Un evento centinela es un evento no relacionado con la historia natural de la enfermedad que produce lesión física o psicológica grave, que causa daño permanente o incluso que llega a causar muerte en el paciente. Presentamos el modelo del queso suizo para la seguridad del paciente. Lo que establece es la existencia de defensas del sistema que evita que los peligros, es decir, los errores humanos activos, lleguen a provocar daños en los pacientes. Sin embargo, estas barreras presentan defectos que al alinearse favorecen la aparición del incidente o de ese evento adverso. Estos defectos son condiciones o circunstancias latentes en el sistema que facilitan la recurrencia de estos daños. Estas condiciones pueden estar presentes durante años y pueden ser identificadas antes de que un error ocurra. Bueno, yo soy Javier Estalayo, residente también de cuarto año del Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario de Álava y ahora os voy a hablar de los tipos de errores que pueden poner en juego la seguridad del paciente en anestesia.
Estos errores los tenemos aquí clasificados en esta diapositiva en dos tipos. En primer lugar vemos los errores de comunicación, que pues por poner un ejemplo de una situación potencialmente, o sea que potencialmente puede dar lugar a un error de comunicación, es las peticiones que podemos hacer al servicio de, o sea, al equipo de enfermería para que nos carguen una medicación. En ese proceso de comunicación, pues pueden darse lugar a pérdida de información o a información errónea. Las medidas a tener en cuenta para evitar o minimizar este tipo de errores basadas en un adecuado feedback, sobre ellas hablará más adelante mi compañera Larraich. Pero yo en este apartado me quiero centrar más en el segundo tipo de errores que tenemos aquí, que son los errores de medicación. Estos errores de medicación son los que implican un fallo tanto en la preparación como en la administración de esa medicación y que pueden dar lugar a eventos adversos de la medicación sobre el paciente. Como sabemos, la administración de medicación perioperatoria presenta uno de los mayores retos de seguridad en anestesia. De ahí que nos detengamos en este apartado de los errores de medicación. Pues, básicamente porque la medicación que utilizamos en quirófano pues, es potencialmente peligrosa para la vida del paciente. Este apartado de los errores de medicación he de decir que era bastante desconocido hasta 2016, ya que las publicaciones hasta ese año sobre este tema eran escasas e inconsistentes y no nos permitían darnos cuenta de la incidencia real de estos errores. Había un desconocimiento generalizado y eso hacía que no se pudiesen aplicar medidas correspondientes pues, para minimizar este tipo de errores y el impacto que tenían estos sobre los pacientes. Pero en 2016 ya por fin se publicó un artículo que publicó la revista Anesthesiology y se trata de un estudio que analiza 277 intervenciones quirúrgicas, dentro de las cuales se realiza una clasificación de los errores de medicación. Que se produjeron en esas intervenciones, pasando pues, por los que se interceptaron antes de que pudiesen afectar al paciente, los que tuvieron una repercusión no significativa para el paciente y llegando hasta los que supusieron un evento adverso para el paciente. Los vemos aquí clasificados en este esquema circular que tenemos en la pantalla y se obtuvieron varias conclusiones de este estudio. Pero bueno, para mí, viendo este estudio, la conclusión más destacable es que aproximadamente el 80% de estos errores de medicación se consideraron evitables. De todos los errores, el 80% más o menos habían sido evitables, lo cual es un dato bastante significativo. Y otro dato que subraya este estudio, otro dato que se concluyó de este estudio, es que una de cada 20 administraciones de medicamento en el quirófano o antes del quirófano implica un error de medicación o un evento adverso. Una de cada 20. Es un dato bastante significativo. Y en vista de las conclusiones que se obtuvieron de aquel estudio, pues se hace evidente que existe una necesidad de tomar medidas para reducir o minimizar dentro de lo posible estos errores relacionados con la medicación. Y es también en el año 2016, un gran año para la seguridad anestésica, como vemos, cuando la Revista Europea de Anestesiología publica un artículo con una serie de recomendaciones para medicar de manera segura. Pues estas recomendaciones incluyen una adecuada
una adecuada preparación, con un adecuado etiquetado, tanto de las jeringas como de los viales de suero. Este etiquetado pues sigue un código de colores que se está intentando que se haga internacional, lo cual nos ayuda bastante cuando vamos a distintos hospitales. Evitar las distracciones, evitar la transmisión de infecciones realizando pues todas las acciones en unas medidas de asepsia dentro de lo posible. Y no solo a la hora, no solo tomar medidas a la hora de realizar las acciones, sino, sino que este artículo destaca también la notificación de incidentes. Le da bastante importancia a la notificación de incidentes, ya que en todos los ámbitos de trabajo se pueden producir errores y el quirófano no es una excepción. Entonces, si no se notifican estos incidentes, pues pueden quedar en un limbo que, que hace que no se aprenda de estos errores. Y es por eso que en este artículo se le da bastante importancia a la notificación de incidentes y tomar medidas en consecuencia, que no se escondan esos incidentes. También habla sobre un adecuado almacenamiento, pues, de cara a saber dónde están las medicaciones, que no se cambien de sitio y que se etiqueten también correctamente. Yo soy Lara Pérez de la Torre y, al igual que mis compañeros, soy R4 del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Araba, y voy a hablar de los dos últimos puntos de la sesión, como son el manejo de recursos en las crisis y, por último, la notificación de incidentes. ¿Qué es el manejo de recursos en las crisis, o sus siglas en inglés CRM, que hace referencia a las palabras Crisis Resource Management? Es la utilización de todas las fuentes disponibles, como son de información, de equipamiento y de personal, para conseguir que las intervenciones sean seguras. Al igual que hemos puesto en la primera de las fotos, este concepto fue introducido por primera vez en aviación y se adapta posteriormente al ámbito de la sanidad. El CRM, o este manejo de recursos en las crisis, tiene 15 puntos clave. Cada uno de ellos es: el primero, conocer el entorno. Es importante saber bien dónde estamos trabajando, cuál es nuestra sede y nuestro hospital, y conocer todo lo que nos rodea. Un segundo punto, que sería anticipar y planificar, siempre hablar del caso con cirugía, con enfermería, saber las comorbilidades de nuestro paciente y decidir nuestro plan de actuación en referencia a la cirugía que se le va a realizar a nuestro paciente. Un tercer punto importantísimo, de pedir ayuda, saber siempre pedirla y hacerlo a tiempo y pronto. Un cuarto punto, de ejercer un correcto liderazgo. El quinto punto, de distribuir las cargas de trabajo, es decir, por ejemplo, movilizar que alguien se dedique a la vía aérea, que alguien esté a cargar medicación, que alguien se dedique a la vía venosa. Es importante distribuir esas cargas. Un sexto punto, que hace referencia a movilizar los recursos disponibles, como son, por ejemplo, pedir una placa de tórax o solicitar una analítica. Una comunicación efectiva, un séptimo punto muy importante. Siempre, por ejemplo, será representativo de una comunicación efectiva llamar a la gente por su nombre, o esperar, como veremos un poco a continuación, un doble check de saber que nos han entendido y que han realizado la acción que hemos solicitado. Un octavo punto, que sería utilizar toda la información disponible. Un noveno punto, de prevenir y manejar los errores de fijación, es decir, no centrarse en un solo concepto, hacer un paso atrás y replantear la situación. Eso cada cierto tiempo es necesario realizar. Otro punto más, de comprobaciones cruzadas, siempre hacer un doble check de comunicación para poder asegurarse de que el receptor ha recibido la información, como hemos dicho, de que ha realizado la acción, tanto que la ha recibido como que la ha realizado, la acción que hemos solicitado. Un decimoprimer punto, de utilizar siempre ayudas cognitivas. Ya hemos puesto ahí una de las imágenes, un manual SENSAR de ayuda en el quirófano, que esté en todos los respiradores, o por ejemplo los protocolos del servicio a mano para poder leerlos en una situación de crisis. Otro punto, de reevaluar de manera repetida, es decir, de volver a comprobar las acciones que hemos realizado, volver a comprobar que se han hecho. Un punto importantísimo siempre, de trabajo en equipo. Otro punto, de repartir la atención de una manera juiciosa. Y un último, de establecer prioridades de una manera dinámica, es decir, depende del momento que se esté viviendo.
¿Cómo se entrena este manejo de recursos en las crisis? Mediante el entrenamiento en la simulación. Es decir, hasta ahora la formación en las crisis se basaba en la experiencia adquirida. A mayor tiempo de trabajo, mayor experiencia para resolver una situación crítica. Pero hoy en día esta correlación entre el tiempo trabajado y la experiencia adquirida en el recurso de manejo de crisis no es éticamente admisible. Es decir, ¿cómo podemos conseguir una experiencia para resolver situaciones críticas sin tener que utilizar pacientes y sin tener que esperar años de profesión? Mediante los programas de CRM de adquisición de experiencia mediante simulación. Los programas de CRM se basan en un primer momento en una formación inicial que se realiza mediante el trabajo teórico en el que se establece un marco conceptual, se centra en cuestiones de comunicación, en toma de decisiones, en relaciones interpersonales, en la coordinación y el liderazgo. Posteriormente se hace una simulación y una posterior retroalimentación, es decir, un análisis de lo ocurrido. Y por último es importante recordar que necesitamos un refuerzo continuo, es decir, no es suficiente una única exposición a una crisis y a su resolución, y no es realista pensar que un único programa de formación pueda cambiar años de hábitos. Por lo tanto, es necesario un refuerzo continuo en el manejo de los recursos en las crisis. Por último, hablaremos de la notificación de incidentes. En una sesión de seguridad es imprescindible hablar sobre la notificación de incidentes. Mediante la notificación de incidentes tanto a sistemas autonómicos como es el SNAS en Osakidetza o los internacionales como es el SENSAR, hacemos posible que los grupos de seguridad analicen incidentes y que se corrijan esas condiciones latentes del sistema para poder evitar la recurrencia de estos. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para nuestra sesión. Y por último, dar las gracias de parte de los R4 Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Araba.